Amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a presentar la guía JEDIS, la cual abarca ámbitos importantes para el desarrollo y diseño de interfaces humano-máquinas denominado HMI para el sector industrial. A continuación les voy a presentar un temario en el cual se presenta cada uno de los capítulos que vamos a abordar en estas transparencias. Como primer paso tenemos que es la guía JEDIS, definición, un poco de historia, la lista de indicadores, los cuales nos muestran que nuestra HMI está desarrollada bajo norma y está de acuerdo. También presentamos la evaluación de estos indicadores y a continuación les voy a proceder a mostrar en primer lugar qué es la guía JEDIS. Para lo cual vamos a abarcar un poco acerca de las metodologías y estándares que se han usado a lo largo de estos años para cubrir todos los aspectos industriales del HMI. Un poco de historia, más o menos en los 80s, la visión del diseño cambió a ser visto como un proceso lineal a la idea actual de ciclo de diseño. Centra la idea en el carácter iterativo del proceso y en las necesidades y capacidades de los usuarios. En Sheridan, en 1992, establece que los progresos en robótica dependen no solo de los cambios en la tecnología, sino que también en los avances en la comprensión de la relación entre las personas y las máquinas. Regresando a nuestro menú anterior, les voy a mostrar unos estándares en los cuales se apoyaban los HMIs. Como primer lugar, nosotros tenemos el ISO 11064. Este estándar establece unos principios, recomendaciones y requerimientos para ser aplicados en el diseño de centros de control. En este estándar propone aspectos de propósito general y en el caso particular de la aplicación en sala de control industrial. La ergonomía aparece prioritariamente en forma de ergonomía física. Segundo tenemos la HFDS, la cual mostramos aquí, que significa Human Factor Design Standard. Es una guía de requisitos sobre factores humanos aplicable a los sistemas adquiridos y desarrollados para la Adquisición Federal de Aviación, FAA de los Estados Unidos. Se hace hincapié en la relevancia del rol del operario y en la aplicación de la automatización centrada en el humano. Posteriormente aparece NUREC 0700, estándar desarrollado por la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos para revisar el diseño desde un punto de vista de factores humanos de las interfaces persona-sistema, en este caso denominados HSI. En general, la guía NUREC establece unos principios de diseño para todos los tipos de interfaz persona-sistema de una sala de control de una planta nuclear. Posteriormente en NORSOC Safety Automation System. El estándar SAS forma parte de los estándares NORSOC 1002 desarrollados por la industria petrolífera noruega para asegurar una adecuada seguridad, valor añadido y un coste efectivo para todas las partes implicadas en el desarrollo de sistemas petrolíferos. El estándar define requerimientos sobre diversas áreas, cubriendo los requerimientos funcionales y técnicos, y estableciendo una base para la ingeniería de sistemas relacionados con la seguridad y automatización en plataformas petrolíferas en Noruega. Después aparece NASA STD 3000. Este documento generado por la agencia NASA proporciona información específica para asegurar la integración apropiada de los requerimientos de interfaces persona-máquina con los de otras disciplinas aeroespaciales. Estos requerimientos se aplican a los programas espaciales tripulados de los Estados Unidos, lanzamiento, entrada en órbita y extraterrestres. Finalmente aparece la norma JEDIS, la guía ergonómica de diseño de interfaces de supervisión JEDIS. Ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control
supervisión industrial basado en niveles donde se van concretando los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos. La guía JEDIS puede convertirse en un complemento para aquellos ingenieros técnicos que desarrollan interfaces de supervisión mediante los sistemas comerciales denominados de adquisición de datos y control, SCADA. La guía se estructura en dos partes. La primera detallada en un conjunto de indicadores seleccionados en una buena parte de las pautas de diseño de interfaces multimedia que utilizan los ingenieros informáticos y los expertos en interrelación de persona-ordenador, y la segunda parte, la obtención de medidas cuantitativas de evaluación de los indicadores para obtener un valor numérico final que permita al diseñador y usuario valorar las posibles mejoras de la interfaz de supervisión, a la vez que permite la comparación con otras interfaces. Regresamos a nuestro temario y vamos a definir cada uno de estos indicadores. Como primer punto, nosotros podemos observar que son 10 indicadores que pretenden cubrir todos los aspectos del diseño de la interfaz. A continuación se va a detallar cada uno de ellos y cómo y cuáles son las características necesarias que deben cumplir. Es importante conocer que en esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos e iconos que representan el estatus de los diversos equipos de la planta, como ventiladores, bombas, bandas, válvulas, filtros, así como otros objetos. Además, los cambios digitales como on-off en eventos de encendido y apagado de los elementos mencionados. Al definir estos símbolos e iconos que representan a los equipos y eventos del proceso, se recomienda observar las siguientes directrices. Deben ser simples, cerrados y de un tamaño suficientemente visible. Se debe evitar detalles y realismos innecesarios, utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos e iconos. Preferentemente deben ser enmarcados y delimitados con borde oscuro. Los símbolos e iconos no deben ser ambiguos. A continuación mostramos una lista de elementos como es una banda transportadora, un ventilador, una bomba, una válvula y además otros objetos. Seguimos con los indicadores y tenemos información de valores de proceso. En este indicador presentamos más la presentación de datos análogos y digitales en los gráficos. De entrada son procesamiento de información, salidas, lista clasificada de las variables de proceso. En el despliegue de los datos analógicos de proceso es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos de campo o bien procesados por el sistema. El principal problema en el que podemos caer cuando insertamos valores en los mímicos de proceso es sobrecargar al operador con una gran cantidad de datos y aún desperdiciarlos sin sentido. Es por este motivo que primero debemos clasificar valores para después decidir cómo mostrarlos al usuario. La clasificación que se propone es la siguiente: datos de conducción en un área de la planta, datos relativos a la seguridad de la planta, datos relativos a las alarmas de proceso que no causan paros de producción, datos relativos a las alarmas de proceso que no causan paros de producción, datos relativos a las alarmas de dispositivos, datos estadísticos de área. A continuación, nosotros podemos observar la distribución de cada uno de ellos. De esta fase de la metodología debemos obtener una lista clasificada de valores analógicos de la planta y los grupos de datos relacionados. También en este punto debemos empezar a afinar los prototipos iniciados en la fase anterior, agregando los datos analógicos en las pantallas.
Regresamos a nuestra lista de indicadores, en la cual nos corresponde gráficos de tendencias y tablas. Los gráficos presentan y agrupan valores en gráficos de tendencias y tablas. Como entradas tenemos de la planta física a la monitorización gráfica, mapa de relaciones entre pantallas y sus funciones. Los gráficos y tendencias y tablas son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario, para crear los grupos de valores que compondrían los diversos gráficos de tendencias. Es recomendable partir de valores que correspondan los diversos gráficos de tendencias adquiridos. El establecimiento de los grupos de tendencias no elimina ni modifica los definidos en la etapa 7, sino que crea un nuevo evento catalogado exclusivo para este tipo de gráfico. Las directrices que se pueden aplicar cuando se especifican los gráficos de tendencias son las siguientes: no poner más de 9 variables en una sola gráfica, diferenciar los datos con diferentes colores y tipos de línea, asegurarse de que los rangos del gráfico sean adecuados para la operación, mostrar el mínimo y máximo para cada variable, incrementar las escalas de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Las divisiones de la rejilla deben ser comunes, tales como 1, 2, 5 o 10 unidades, permitir al operador visualizar valores numéricos de los datos en tiempo. A continuación mostraremos una tabla en la cual se puede describir todos estos aspectos mencionados. Como podemos observar, están de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y en la parte inferior tenemos nuestras alarmas. Comandos y entradas de datos. En este indicador mostraremos las siguientes características. Estos serían los modos de entrada de datos a la interfaz, cómo ingresan nuestros datos a nuestra HMI, estándares de diseño y comandos de entrada de datos, y como salidas la accesibilidad a la manipulación de parámetros y consignas. Aquí podemos observar botones de arranque, de para y de emergencia, confirmaciones, vistos y selección excluyente de visibilidad de un círculo interno. Finalmente tenemos las alarmas, que son características principales del subsistema de alarmas. Las alarmas, junto con la representación del estatus de los equipos y de valores analógicos del sistema, constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son muy importantes ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso e implican una intervención de él. En este caso existirá una situación informativa que no requiera una intervención del usuario. Alarmas y mensajes deben clasificar por prioridades en cuanto a su criticidad. Críticas, advertencias, mensajes. Las directrices que gobiernan este indicador son: los mensajes y las alarmas deben ser congruentes con los estándares de color, fuentes de texto, tamaño y espaciamiento. Alineamientos definidos. Se debe evitar el exceso de alarmas y mensajes superfluos al operador. En cambio, para contrastar al reconocimiento de la situación, el operario debe validar alarmas críticas. El código de colores de alarmas debe completarse con otros elementos como un icono de visibilidad de texto y su posición en la pantalla o un sonido. Esto es en tanto a nuestros indicadores en cuanto les podemos comentar. A continuación tenemos cómo vamos a evaluar cada uno de estos indicadores. Los 10 indicadores
pueden agruparse de la siguiente manera en nuestra guía JEDIS. Por lo que tenemos una medida del indicador y una medida de evaluación global, en la cual nosotros podemos observar que un indicador de los 10 que acabamos de mencionar podemos subdividirlos en cualquiera de las características mencionadas. Nuestras características pueden ser de cualquier número, 5 o 6, las que nosotros queramos. Mientras más descriptiva sea, es mejor. Al final nosotros obtendremos una puntuación acerca de cada indicador y llevaremos este indicador para ser promediado y tener nuestra evaluación global de todo nuestro diseño de interfaces de HMI. A continuación les mostraré en Excel un ejemplo de cómo vamos a evaluar a cada uno de nuestros indicadores. Los indicadores que permitirán validar nuestros diseños de interfaz HMI son los siguientes. Como primer lugar tenemos arquitectura, distribución de las pantallas, navegación, uso de colores apropiados, uso de fuentes e información textual, estatus de equipos y de eventos de proceso, información y valores de proceso, gráficos de tendencias y tablas, comandos y entradas de datos. Finalmente tenemos alarmas. A continuación proseguiré a detallar cada uno de ellos. Empezaremos por arquitectura. Más o menos les voy a detallar lo que concierne a la arquitectura. Es una organización jerárquica de las pantallas. Para iniciar con el proceso de desarrollo, el diseñador debe establecer un mapa donde se definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para interactuar con el sistema de automatización y control. Este mapa deberá establecer las relaciones lógicas entre las pantallas, de manera que se pueda también servir posteriormente al diseño de la navegación del sistema. Aun cuando el mapa se debe generar un listado que muestre las pantallas y sus funciones específicas. Los tipos de pantallas que se deben incluir en este primer paso de la metodología son las siguientes: pantallas de proceso, pantallas de comandos, pantallas de configuración, pantallas de tendencias y pantallas de alarmas. Como mencionaba, las pantallas de proceso son las cuales que muestran el estado de los equipos y el proceso de los mismos. Estos a su vez se pueden dividir en general de planta, general de área, general de detalle y de equipo, también conocidas como mímicos o sinópticos del proceso. Las entradas para este indicador son de la planta física a la monitorización gráfica. En este caso pueden ser cualquier tipo de señales físicas de nuestro sistema. Y como salidas tenemos un mapa de relaciones entre las pantallas y las funciones. En este gráfico nosotros podemos observar cada una de las áreas y pantallas que nosotros deberíamos colocar. A continuación, como segundo indicador tenemos la distribución de las pantallas. En el segundo paso de la metodología se deben desarrollar las pantallas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad se deberá definir formalmente la tipología de las pantallas, esto es, se deberá establecer cuántas clases de pantallas serán desarrolladas. Mientras menor sea el número, mejor, para posteriormente generar una plantilla general para cada una de ellas. En estas plantillas se deberán establecer los siguientes conceptos: ubicación del título de la pantalla, hora y fecha y logotipo de la empresa. A continuación les voy a mostrar cada una de estas características. Como entradas, de igual manera tenemos un diseño de los procesos físicos y subprocesos. A las salidas tenemos la clasificación de tipos de pantallas y tipos de plantillas.
Las características que nosotros debemos permanecer constantes en este indicador son las siguientes. Título de pantalla, hora y fecha y el logotipo de la empresa, ubicados en las diferentes posiciones como mostramos. Si se está utilizando ubicación del menú del sistema, ubicación de alarmas de proceso, ubicación mímica del área o de la subárea, ubicación de funciones genéricas, tales como confirmación de áreas. En caso de existir elementos como tendencias y tablas, definir su ubicación. Ahora, ¿cuál es la finalidad de llevar a cabo la especificación de la distribución de las pantallas? Sugiere considerar las siguientes directrices. Considerar que, según el diagrama de Gutenberg, el movimiento del ojo va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Considerar entonces que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda. Sobre todo, las funciones de informaciones críticas que deben tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición para los gráficos es a la izquierda del campo visual. Se debe establecer una estructura de rejilla. Al desarrollar los prototipos de los sinópticos de proceso se debe controlar la densidad de los gráficos, lo cual no debe pasar del 50% para lo que no se vean muy aglutinados. En este sentido, la simetría del gráfico se debe también considerarla de manera que la carga de elementos en los sinópticos esté balanceada en toda la pantalla. Para el mismo nivel de información efectiva se debe dar preferencia a las distribuciones simples sobre las complejas. Posteriormente vamos a estudiar el indicador de navegación, en el cual vamos a indicar las siguientes características. Son modos de navegación entre pantallas. Como entradas tenemos los controles de navegación entre subprocesos y salidas, navegación equilibrada en anchura y profundidad. Con la ayuda de la arquitectura definida anteriormente, se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y muy fácil de usar. Para este fin se puede utilizar alguno de los siguientes métodos sugeridos: menús y submenús, barra de botones, barra de iconos gráficos, link con hipertexto, link con gráficos de proceso, teclas de función, cajas combo o listas desplegables. Las siguientes directrices se debería tomar en cuenta para la navegación. Cuando la sala de control cuenta con pocos dispositivos de visualización, se debe proporcionar más medios para navegación horizontal de manera que el operador pueda cambiar del área frecuentemente con mayor facilidad. 2. La navegación no debe ser un obstáculo a las acciones del operador en las situaciones de emergencia. 3. El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande para que sea fácil de usar. Si se usa una pantalla táctil, se deberá hacer las consideraciones antropométricas de los dedos índices de los operadores. 4. Es recomendable proporcionar al operador la posibilidad de desplazarse a la pantalla anterior o a la pantalla siguiente dentro del mapa de navegación, así como la de regresar al inicio del sistema y a la de cierre de pantallas en casos en que sea aplicable. 5. Se usan iconos. Se recomienda proporcionar una ayuda textual anterior al usuario. Puede ser fuera de línea o bien en línea, con ayuda visible solamente cuando se pasa el cursor por el área de contacto para no sobrecargar el sinóptico permanente.
Como siguiente indicador está el uso de los colores. Asociación de funcionalidades en el ámbito del control de procesos. Entradas, mostramos requisitos sobre dispositivos de información visual y como salidas uso de color adecuado en el contexto. Ahora bien, el color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces persona-máquina. Su uso adecuado, conservador, convencional y consistente es determinante para la generación de una excelente interfaz. En esta fase se deben definir los siguientes estándares referidos al color. Color para representar el estatus de los equipos de la planta, marcha, paro o falla o manual, cualquiera de estos. Cualquiera del color de los principales materiales y fluidos de proceso. En estos pueden estar agua, aire, gases, materias primas, productos terminados. Color de las alarmas, críticas, advertencias o mensajes. Color del texto en general, títulos y etiquetas. Color del fondo de la pantalla, general o de detalle. Color de los valores de proceso, temperaturas, presiones, niveles, caudales. En este indicador cabe recalcar las siguientes directrices. Limitar el número de colores a 4 para principales y no utilizar más de 7 colores para los expertos en una pantalla y asegurarse que estos sean perfectamente diferenciables entre ellos. Cuando se combinen los colores se debe maximizar el contraste entre ellos, no utilizar combinaciones con contrastes incompatibles como rojo-azul, rojo-verde, amarillo-azul-amarillo, amarillo-blanco, verde-azul, debido a problemas fisiológicos que puedan tener los operadores respecto a la distinción de colores. Reforzar estos con otros elementos, texto, tamaño, forma o posición, cuando sea necesario. Evitar entonces las combinaciones de texto y color del tipo de texto rojo sobre un fondo verde. Usar el color blanco para información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Para que el color sea visible se debe usar en objetos de buen tamaño. A continuación mostraré algunos colores en los cuales nosotros podremos asociar a menús, a equipos, a alarmas. Como podemos observar a continuación para fondos de pantallas, estatus de equipos, alarmas, señales analógicas, varios ítems de propósito general. Prosiguiendo tenemos el uso de fuentes e información textual. Como uso de fuentes de información textual tenemos que es un abanico de fuentes y tamaños legibles por el operario. Como entradas podemos ver que son requisitos sobre dispositivo de información visual y salidas uso de color adecuado en el contexto. La información del proceso es representada al usuario por medio de varios elementos, de los cuales el más comúnmente usado es el texto. Es importante regular el uso de este elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado del proceso, por lo que este se debe establecer un estándar que se rija su utilización. Las características del texto que se deben definir para este fin son las siguientes: uso de fuentes, tamaño de texto, alineación, espaciado, acrónimos y abreviaturas. Especialmente, las directrices que se deben considerar para la definición de las fuentes son las siguientes. No se debe utilizar más de 3 fuentes en la interfaz. No usar más de 3 tamaños de la misma fuente. Preferentemente usar fuentes sans serif. El tamaño de la fuente debe ser tal que se pueda leer a distancia por el operador. Una fuente menor a 8 es difícil de leer.
No usar letras mayúsculas en todas las letras del texto. Procurar combinarlas con las minúsculas. No utilizar énfasis en el texto, subrayado, itálico o sombreado, salvo en casos especiales. El color del texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido. Cuando se usa color en el texto se debe usar toda la palabra y no solo en ciertos caracteres. Alinear el texto en la pantalla, etiquetas a la izquierda, los números a la derecha, es importante. El punto decimal siempre debe ir alineado. Utilizar el mínimo posible de alineamientos verticales. Espaciar el texto tanto horizontal como vertical, y así evitar aglutinamientos. Como se sugirió al inicio de este párrafo, el producto que se debe obtener de este paso de la metodología son estándares de fuentes, el tamaño de texto, los acrónimos y las abreviaturas, así como las directrices que se aplicarán en cuanto a la alineación y al espaciamiento. Nosotros podemos observar es en la siguiente gráfica, en la cual en el control de procesos industriales es habitual el uso de sensores, válvulas, bombas y motores, para el cual debemos tener una correcta nomenclatura. Ahora bien, sigamos con la lista de los indicadores. Estamos en el sexto puesto, estatus de equipos y eventos de proceso, símbolos de iconos gráficos para representar el estado de la planta y cambios de estado. Como entradas, nosotros podemos encontrar requisitos sobre dispositivos de información visual, uso de color adecuado en el texto. Los indicadores que permitirán validar nuestros diseños de interfaz HMI son los siguientes. Como primer lugar tenemos arquitectura, distribución de las pantallas, navegación, uso de colores apropiados, uso de fuentes e información textual, estatus de equipos y de eventos de proceso, información y valores de proceso, gráficos de tendencias y tablas, comandos y entradas de datos. Finalmente tenemos alarmas. A continuación proseguiré a detallar cada uno de ellos. Empezaremos por arquitectura. Más o menos les voy a detallar lo que concierne a la arquitectura. Es una organización jerárquica de las pantallas. Para iniciar con el proceso de desarrollo, el diseñador debe establecer un mapa donde se definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para interactuar con el sistema de automatización y control. Este mapa deberá establecer las relaciones lógicas entre las pantallas, de manera que se pueda también servir posteriormente al diseño de la navegación del sistema. Aun cuando el mapa se debe generar un listado que muestre las pantallas y sus funciones específicas. Los tipos de pantallas que se deben incluir en este primer paso de la metodología son las siguientes. Pantallas de proceso, pantallas de comandos, pantallas de configuración, pantallas de tendencias y pantallas de alarmas. Como mencionaba, las pantallas de proceso son las cuales que muestran el estado de los equipos y el proceso de los mismos. Estos a su vez se pueden dividir en general de planta, general de área, general de detalle y de equipo, también conocidas como mímicos o sinópticos del proceso. Las entradas para este indicador son de la planta física a la monitorización gráfica. En este caso pueden ser cualquier tipo de señales físicas de nuestro sistema. Y como salidas tenemos un mapa de relaciones entre las pantallas y las funciones. En este gráfico nosotros podemos observar cada una de las áreas y pantallas que nosotros deberíamos colocar. A continuación,
Como segundo indicador tenemos la distribución de las pantallas. En el segundo paso de la metodología se deben desarrollar las pantallas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad se deberá definir formalmente la tipología de las pantallas, esto es, se deberá establecer cuántas clases de pantallas serán desarrolladas. Mientras menor sea el número, mejor, para posteriormente generar una plantilla general para cada una de ellas. En estas plantillas se deberán establecer los siguientes conceptos: ubicación del título de la pantalla, hora y fecha y logotipo de la empresa. A continuación les voy a mostrar cada una de estas características. Como entradas, de igual manera tenemos un diseño de los procesos físicos y subprocesos. A las salidas tenemos la clasificación de tipos de pantallas y tipos de plantillas. Las características que nosotros debemos permanecer constantes en este indicador son las siguientes: título de pantalla, hora y fecha y el logotipo de la empresa, ubicados en las diferentes posiciones como mostramos. Si se está utilizando ubicación del menú del sistema, ubicación de alarmas de proceso, ubicación mímica del área o de la subárea, ubicación de funciones genéricas tales como confirmación de áreas. En caso de existir elementos como tendencias y tablas, definir su ubicación. Ahora, ¿cuál es la finalidad de llevar a cabo la especificación de la distribución de las pantallas? Sugiere considerar las siguientes directrices. Considerar que, según el diagrama de Gutenberg, el movimiento del ojo va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Considerar entonces que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda. Sobre todo, las funciones de informaciones críticas que deben tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición para los gráficos es a la izquierda del campo visual. Se debe establecer una estructura de rejilla. Al desarrollar los prototipos de los sinópticos de proceso se debe controlar la densidad de los gráficos, lo cual no debe pasar del 50% para lo que no se vean muy aglutinados. En este sentido, la simetría del gráfico se debe también considerarla de manera que la carga de elementos en los sinópticos esté balanceada en toda la pantalla. Para el mismo nivel de información efectiva se debe dar preferencia a las distribuciones simples sobre las complejas. Posteriormente vamos a estudiar el indicador de navegación, en el cual vamos a indicar las siguientes características. Son modos de navegación entre pantallas. Como entradas tenemos los controles de navegación entre subprocesos y salidas, navegación equilibrada en anchura y profundidad. Con la ayuda de la arquitectura definida anteriormente, se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y muy fácil de usar. Para este fin se puede utilizar alguno de los siguientes métodos sugeridos: menús y submenús, barra de botones, barra de iconos gráficos, link con hipertexto, link con gráficos de proceso, teclas de función, cajas combo o listas desplegables. Las siguientes directrices se debería tomar en cuenta para la navegación. Cuando la sala de control cuenta con pocos dispositivos de visualización, se debe proporcionar más medios para navegación horizontal de manera que el operador pueda cambiar del área frecuentemente con mayor facilidad. 2. La navegación no debe ser un obstáculo
a las acciones del operador en las situaciones de emergencia. 3. El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande para que sea fácil de usar. Si se usa una pantalla táctil, se deberá hacer las consideraciones antropométricas de los dedos índices de los operadores. 4. Es recomendable proporcionar al operador la posibilidad de desplazarse a la pantalla anterior o a la pantalla siguiente dentro del mapa de navegación, así como la de regresar al inicio del sistema y a la de cierre de pantallas en casos en que sea aplicable. 5. Se usan iconos se recomienda proporcionar una ayuda textual anterior al usuario. Puede ser fuera de línea o bien en línea, con ayuda visible solamente cuando se pasa el cursor por el área de contacto para no sobrecargar el sinóptico permanente. Como siguiente indicador está el uso de los colores. Asociación de funcionalidades en el ámbito del control de procesos. Entradas, mostramos requisitos sobre dispositivos de información visual y como salidas uso de color adecuado en el contexto. Ahora bien, el color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces persona-máquina. Su uso adecuado, conservador, convencional y consistente es determinante para la generación de una excelente interfaz. En esta fase se deben definir los siguientes estándares referidos al color. Color para representar el estatus de los equipos de la planta, marcha, paro o falla o manual, cualquiera de estos. Cualquiera del color de los principales materiales y fluidos de proceso. En estos pueden estar agua, aire, gases, materias primas, productos terminados. Color de las alarmas, críticas, advertencias o mensajes. Color del texto en general, títulos y etiquetas. Color del fondo de la pantalla, general o de detalle. Color de los valores de proceso, temperaturas, presiones, niveles, caudales. En este indicador cabe recalcar las siguientes directrices. Limitar el número de colores a 4 para principales y no utilizar más de 7 colores para los expertos en una pantalla y asegurarse que estos sean perfectamente diferenciables entre ellos. Cuando se combinen los colores se debe maximizar el contraste entre ellos, no utilizar combinaciones con contrastes incompatibles como rojo-azul, rojo-verde, amarillo-amarillo, amarillo-blanco, verde-azul. Debido a problemas fisiológicos que puedan tener los operadores respecto a la distinción de colores. Reforzar estos con otros elementos, texto, tamaño, forma o posición, cuando sea necesario. Evitar entonces las combinaciones de texto y color del tipo de texto rojo sobre un fondo verde. Usar el color blanco para información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Para que el color sea visible se debe usar en objetos de buen tamaño. A continuación mostraré algunos colores en los cuales nosotros podremos asociar a menús, a equipos, a alarmas. Como podemos observar a continuación para fondos de pantallas, estatus de equipos, alarmas, señales analógicas, varios ítems de propósito general, prosiguiendo tenemos el uso de fuentes e información textual. Como uso de fuentes de información textual tenemos que es un abanico de fuentes y tamaños legibles por el operario. Como entradas podemos ver que son requisitos sobre dispositivo de información visual y salidas uso de color adecuado en el contexto. La información del proceso es representada al usuario por medio de varios elementos, de los cuales el más comúnmente usado es el texto.
Es importante regular el uso de este elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado del proceso, por lo que éste se debe establecer un estándar que se rija su utilización. Las características del texto que se debe definir para este fin son las siguientes: uso de fuentes, tamaño de texto, alineación, espaciado, acrónimos y abreviaturas. Especialmente, las directrices que se deben considerar para la definición de las fuentes son las siguientes. No se debe utilizar más de 3 fuentes en la interfaz. No usar más de 3 tamaños de la misma fuente. Preferentemente usar fuentes sans serif. El tamaño de la fuente debe ser tal que se pueda leer a distancia por el operador. Una fuente menor a 8 es difícil de leer. No usar letras mayúsculas en todas las letras del texto. Procurar combinarlas con las minúsculas. No utilizar énfasis en el texto, subrayado, itálico o sombreado, salvo en casos especiales. El color del texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido. Cuando se usa color en el texto se debe usar toda la palabra y no solo en ciertos caracteres. Alinear el texto en la pantalla, etiquetas a la izquierda, los números a la derecha, es importante. El punto decimal siempre debe ir alineado. Utilizar el mínimo posible de alineamientos verticales. Espaciar el texto tanto horizontal como vertical, y así evitar aglutinamientos. Como se sugirió al inicio de este párrafo, el producto que se debe obtener de este paso de la metodología son estándares de fuentes, el tamaño de texto, los acrónimos y las abreviaturas, así como las directrices que se aplicarán en cuanto a la alineación y al espaciamiento. Nosotros podemos observar en la siguiente gráfica, en la cual en el control de procesos industriales es habitual el uso de sensores, válvulas, bombas y motores, para el cual debemos tener una correcta nomenclatura. Ahora bien, sigamos con la lista de los indicadores. Estamos en el sexto puesto, estatus de equipos y eventos de proceso, símbolos de iconos gráficos para representar el estado de la planta y cambios de estado. Como entradas, nosotros podemos encontrar requisitos sobre dispositivos de información visual, uso de color adecuado en el texto.